podemos hacerle algo a alguien que sea para bien, aunque ellos nos deseen mal, Dios lo va a restituir en bendición. Pueblo dice gracias, porque Tiempos mejores vendrán en nuestra vida. Esa mala racha se termina en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios se va a encargar de restituirlo. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa Palabras de Vida Eterna. Tu pueblo dice. Amén. Más que suficiente para mí. Vamos, vamos, vamos. Aleluya. Oh, sí. Jesucristo, el camino, la verdad y vida. Me has llamado, me has amado, me has transformado. Y al fin encontré lo que me llenó. Tu amor fue el que me alcanzó. Y hoy puedo cantar y vivir. Eres suficiente para mí. Tu misericordia me alcanzó. Tú eres mi fuerza, mi gozo, mi inspiración. Eres suficiente para mí. Me diste completa libertad. Eres quien me da seguridad. Conmigo estás. Jesucristo, el camino, la verdad y vida. Me has llamado, me has amado, me has transformado. Y al fin encontré lo que me llenó. Tu amor fue el que me alcanzó. Y hoy puedo cantar y vivir. Eres suficiente para mí. Tu misericordia me alcanzó. Tú eres quien llena mi gozo, mi inspiración. Eres suficiente para mí. Me diste completa libertad. Eres quien me da seguridad. Conmigo estás. Encontré lo que me llenó. Tu amor fue el que me alcanzó. Y hoy puedo cantar y vivir. Eres suficiente para mí. Tu misericordia me alcanzó. Tú eres quien llena mi gozo, mi inspiración. Eres suficiente para mí. Me diste completa libertad. Eres quien me da seguridad. Conmigo estás. Gloria a Dios. Al que vive por los siglos. Él nos ha dado la victoria. Por eso cantaremos a Él por siempre. Amén. Vamos. Cantaré al Señor por siempre. Vamos, 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 vamos. Eso es. Vamos, vamos. Aleluya. Oh, sí. Alábale. Jehová por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré a Jehová por siempre, su diestra es todo poder.
Y el tema que general de este mes habla acerca de eso, que nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese es el tema general que estaremos compartiendo. Fortaleciéndonos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y en esta oportunidad compartiré con ustedes, con los oyentes y televidentes, bajo el tema ¿cómo resistir al enemigo? ¿Cómo resistir al enemigo? ¿Cómo encontrar esa llave que va a contrarrestar las maquinaciones de aquel que todos los días, cada momento, cada hora, cada instante de nuestra vida pretende devorarnos, pretende sonsacarnos, pretende arruinarnos? ¿Cómo nosotros vamos a hacer? ¿Cómo encontrar ese mecanismo de poder contrarrestar y resistir al trabajo de Satanás, el enemigo? Quiero comenzar diciendo lo que dice Santiago capítulo 4, verso 7. Dice la palabra del Señor: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Quiere decirlo conmigo a la cuenta de 2? 1, 2. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Aquí está la llave y vamos a tratar de exteriorizar, de profundizar para poder encontrar esa fortaleza en Dios que requerimos, porque entendemos los momentos que enfrentamos, de cómo Él anda asediando a cada momento, a cada instante, tratando de ver por dónde penetrar. El enemigo cada momento aprovecha para crear artimañas, para bloquear nuestra fe y nuestras convicciones. Por lo cual siempre tenemos que estar preparados para contrarrestar. Y lo esencial a esto se va a derivar de la sumisión que nosotros tengamos al Padre Celestial. En el libro de los Romanos capítulo 6, verso 13 dice la palabra: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. A cada momento, a cada instante. Entonces es el tiempo de reflexionar hasta dónde ha llegado nuestro sometimiento a Dios. Esto no es una opción, es una urgente necesidad, porque el enemigo pretende en todo momento devorar, apartarnos, silenciarnos, bloquearnos. Entonces, ¿qué vamos a hacer ante ello, ante los embates del enemigo? ¿Qué podemos hacer, amigos oyentes, televidentes, amigos y hermanos que están aquí en esta hora? Bueno, vamos a abordar el primer aspecto, el de someterse a Dios. El someterse a Dios. ¿Pero qué es someterse? El someterse a Dios para, dice, poder resistir al enemigo. Esto indica que someterse a Dios quiere decir rendirse. Diga conmigo, rendirse. Eso es someterse, rendirse. Otro concepto, doblegarse. Diga conmigo, doblegarse. El tercero es humillarse. Diga conmigo, humillarse. Y el cuarto es obedecer. Diga conmigo, obedecer. Entonces, sometimiento, el someterse a Dios significa 4 cosas. Es rendirse,
es doblegarse, es humillarse y es obedecer a Dios. Cuando nosotros lleguemos a la capacidad en el cual no guardamos nada para nosotros y todo se lo entregamos a Dios y hacemos lo que indica esto de someternos, rendirse totalmente, reconocer nuestras incapacidades delante de Dios, nos doblegamos, reconocemos que solo Él es grande, que por sí mismo no podemos derrotar al enemigo y nos humillamos delante de Él y obedecemos a Él, entonces podremos ser personas más que victoriosas en Cristo Jesús. Si no, no será así. Porque la palabra es clara en Santiago 4:7 cuando dice, someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. Entonces cuando usted y yo nos sometemos a Dios, entonces podremos resistir a los embates del enemigo. Y dice entonces que otra alternativa le va a quedar al enemigo. Si nosotros le resistimos, ¿qué va a hacer él? Va a huir de nosotros. Va a huir de nosotros. Cuando todos nos sometemos a Dios, entonces vamos a resistir. Y la alternativa del enemigo es tendrá que huir. Pero ¿por qué muchas veces cedemos? ¿Por qué muchas veces el enemigo nos vence? Porque él se presenta de muchas maneras, no de una forma. Él es creativo. Él no se presenta como muchos lo presentan, ¿no? Con una cola y feo, con cachos y muchas otras cosas. Él no se presenta así. Él conoce sus debilidades y mis debilidades y por ahí sabe cómo presentarse a cada uno de nosotros. Cómo atraernos. Pero hasta que hagamos estas cosas de someternos al Señor, entonces vamos a poder resistir al enemigo. Si no, él va a entrar como Juan o Pedro por su casa. Entonces, cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, el enemigo tendrá que huir de nosotros. Cuando nos sometemos sin reservas y cuando nos sometemos a Dios sin condiciones, cuando estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, entonces Él huirá de nosotros. Y ahí viene el resultado. Y cuando nos sometemos al Señor, podremos decir, podremos resistir al diablo. Será hasta ese momento. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Al reflexionar y ver nuestro entorno, y usted dirá, yo ando en un vaivén, un tiempo estoy arriba, motivado, sirviendo, pero otro tiempo me desanimo. Es que no se ha sometido a Dios. No ha depuesto sus intereses personales delante de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Es el tiempo de humillarnos delante del Señor. Es el tiempo de doblegarnos delante de Dios. Es el tiempo de rendirse a Dios. A Dios. Como dice Santiago capítulo 4, verso 10. Santiago capítulo 10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. ¿Ante quién nos vamos a humillar? Ante el Señor. Ante el Señor. Y Él nos proveerá las herramientas para poderle hacerle frente al enemigo. Pero tenemos que renunciar a esa herencia del pasado. Porque la tendencia nuestra es a rebelarnos. La tendencia es no ceder espacio de nuestras vidas. La tendencia es buscar a Dios cuando lo necesito. Y después lo hago a
a un lado cuando ya no requiero de Él. Entonces es el tiempo de humillarse delante de la presencia de Dios para que Él nos exalte cuando sea tiempo. Él es la fuente de poder. La fuente de poder es la gracia del Señor. A veces abusamos de la gracia y la misericordia de Dios. Y todo lo justificamos. Justificamos el mal proceder, nuestro mal conducir delante de los demás. Por eso Pablo le dice a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 2, verso 1, le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate. Esfuérzate a hacer lo correcto. Esfuérzate a seguir el consejo de la palabra. Esfuérzate cada día. Y algo hermoso que va a suceder. Cuando nos rendimos, cuando nos doblegamos, cuando nos humillamos, entonces Él vendrá y nos dará autoridad. Él nos dará de su autoridad. Dice Lucas capítulo 10, verso 19. Cuando todo eso nosotros lo hacemos, Él nos da autoridad. Y dice: he aquí, hablando del Señor Jesucristo cuando envía a sus discípulos, así como nos envía a nosotros entre lobos rapaces. Nos dice: he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpión, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Cuando usted y yo vamos a recibir esa autoridad delegada en nuestras vidas, cuando nos doblegamos, cuando nos sometemos, cuando nos humillamos delante de Dios, Él vendrá y nos dará autoridad. Y todo lo que usted haga, todo lo que usted toque será bendecido. Podrá orar por los enfermos y ellos sanarán. El que está atormentado será liberado en el nombre de Cristo Jesús. Entonces hay una virtud y un beneficio para cada uno de nosotros cuando venimos al Señor y nos entregamos para poder resistir las acechanzas del enemigo. Él siempre está ahí, insistiendo. Él es un tipo persistente. Persiste, persiste, persiste. Y Él no necesita que le abra la puerta. Él no necesita que le abramos la ventana. Solo necesita una rajadura por ahí. Entra y penetra y hace mucho daño. Yo escribí un tratado conociendo al enemigo. Ojalá que ustedes lo hayan leído. Cómo conocer al enemigo y sus artimañas. Yo tengo que saber contra quién estoy peleando. Usted tiene que saber quién es su enemigo. Entonces se delega autoridad. Se delega autoridad y podemos hacer diligentemente la obra del Señor. Entonces eso es el someterse a Dios. Entonces nos hace resistir al enemigo. Si no, seremos presa fácil de él. Seremos presa fácil. Tal vez usted en esta hora dice: he intentado tantas veces, he hecho muchos esfuerzos y no he podido. ¿Por qué? Yo le doy la llave y la respuesta en esta hora. Haga lo que la palabra de Dios dice y a usted se le va a delegar autoridad y será un más que vencedor en Cristo Jesús. Amén. Un más que vencedor en Cristo Jesús. El segundo aspecto, y ustedes lo van a entender y saber que así es, que el enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar. ¿Verdad? ¿Cómo? Dice, aunque no es león, porque el león de la tribu de Judá es Cristo Jesús. Dice que él anda como, pero no es león. Pero que puede hacer mucho daño.
Si le damos cabida, él puede hacer mucho daño. El problema es que nosotros, muchas veces nosotros mismos nos entendemos. El problema es que nosotros le ayudamos a él a que haga la obra y nosotros cuando abrimos espacios, él aprovecha para hacer el daño y nos hace ver y andar cabizbajo. Pero el enemigo así anda. Lo vemos en los barrios, en las colonias, en la ambición del poder de muchos hombres. Vemos cómo anda él tratando de controlar a multitudes para controlarlas y dirigirlas. Pero ¿qué nos dice la palabra? Vayamos a la palabra. Primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 7 al verso 8. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, verso 7 al 8, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Y me llama la atención en esto cuando dice en el 8, sé sobrio, sé diligente, sé oportuno, sé sobrios y velad. Estad atento a los tiempos, percibe lo que está sucediendo. Son principios de dolores. La Biblia ya te lo dice. Entonces tenemos que andar diligentemente y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La Biblia nos da el consejo y nos dice: sé sobrio, no te descuides, velad, observad los tiempos, observad los momentos que está experimentando la sociedad y el mundo, no solo Honduras, en el mundo. Y tenemos que estar entonces atentos, porque el enemigo siempre, él es astuto, que aún en los pensamientos, aún en nuestro sueño, él quiere trabajar. No es que a veces soñamos con cosas que ni las hemos pensado, hasta él quiere trabajar en nuestra mente. Él es astuto. Por lo cual cada uno de nosotros, aun cuando vamos a dormir, Padre, toma control de mi mente, de mis pensamientos. Porque aún en ellos Satanás quiere trabajar. Entonces, por eso tenemos que ser diligentes. Entonces hay que ser sobrios y velar para poder estar listos para prestar defensas. Pero nosotros hemos comprendido que mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Así es. Satanás siempre nos acusa: mira tu condición económica, mira cómo estás desempleado, mira cuánto debes, y el banco te va a venir a cobrar. Y por ahí cualquier cosa él utiliza. Por lo cual debemos de traer al Señor todas nuestras preocupaciones. Todas nuestras preocupaciones tenemos que traerlas al Señor, para que el enemigo no vaya minando por ahí. Ah, mira cómo estás. Mira cómo estás enfermo, desgastado, estresado, ansioso, ansiosa. Mira cómo estás. Son cosas que él en el siglo XXI está utilizando. Por eso el apóstol declara esta palabra. Dice: echando toda vuestra ansiedad sobre él, sobre Dios. Porque él abre puertas que no se pueden abrir. Él es capaz de abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones sobre todos aquellos que le obedecen, que se someten, que se rinden. Dios es capaz de hacerlo. Por lo cual tenemos que orar y velar para no ser devorados por el enemigo. Tenemos que velar. Tenemos que orar. Pero no esas oraciones rutinarias. No esas oraciones: Señor, bendice mis hijos, bendice el alimento, amén y amén. No, hay que ir más allá.
Señor, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y yo crucifico contigo esta carne porque no deseo hacer mi voluntad, sino la tuya. Porque el enemigo anda ahí alrededor y no le daré cabida a Dios. Entonces ahí comienza nuestra victoria sobre el enemigo. Sobre el enemigo. Al enemigo tenemos que resistirlo en la fe. En la fe tenemos que resistir al enemigo. Dice primera de Pedro 5:9, primera carta de Pedro 5:9, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Él va a tratar de bloquear nuestra fe. ¿Dónde está tu Dios? Mira cuántas veces ha orado y ¿dónde está tu Dios? Dios no te parece que Dios no te escucha. Y trata como una gota de agua, ¿no? Tratar de bloquear nuestra fe. Porque fe es la certeza y la convicción. Eso es fe. Llamar las cosas que no son como que si fueran. Entonces, si el enemigo empieza a bloquear eso, comienza a ganar terreno, a ganar territorio. Pero en ningún momento debemos de dejar bloquear nuestra fe, sino saber que todo tiene su tiempo. En el tiempo de Dios, Dios lo va a hacer y Dios peleará por ti. Amén. No le debemos de permitir ningún espacio al enemigo. No le debemos de permitir nada, ni una coartada, porque es engañador, es burlador. Le puede ofrecer, ¿se acuerda cuando al mismo Señor Jesús le dijo, mira, aquí están mis reinos. Si me adoras te lo voy a dar. Con la misma palabra. Y le dijo, no, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La palabra estaba en su boca. Y el mismo Señor fue probado en eso. Sus hijos también saldrán probados, pero tenemos un ejemplo a quien imitar, al Señor Jesucristo. Amén. Entonces no le debemos dar ni una coartada al enemigo porque Él puede hacer mucho daño. Mucho daño. Él ha destruido muchas familias, muchas sociedades. A muchas personas los ha aniquilado. Y ese es el deseo de Él. Vea lo que dice Efesios 4:27. Es claro lo que dice ahí el escritor Pablo. Efesios 4:27, que dice: ni deis lugar al diablo. O sea que no vamos a coquetear con el enemigo, porque cualquier coartada que nosotros cedamos a él nos puede hacer mucho daño. Hermanos, amigos, oyentes, televidentes, no demos lugar al diablo. No le demos coartada al diablo. A veces el diablo es astuto, que trata de meter las prácticas del mundo a la iglesia, estilos de vida del mundo a la iglesia, justificar las cosas. Él es muy sutil. Pecado es pecado, y no importa cuál sea eso, es pecado. Entonces no le deis cabida al enemigo, porque si le abres la puerta, después te vas a arrepentir. Él se reirá de ti. Ay, ¿no es que eras cristiano? Mira dónde te tengo, en una cuneta, un hombre profesional, un hombre preparado, un hombre adicto a los medicamentos, que toma medicamentos por adicción, un hombre preparado en leyes, pero es un hombre que ha caído en el alcoholismo y está tirado por ahí. Eso le gusta a él y después se ríe de nosotros. Él se ríe, pero muchas veces, a veces por ignorancia nuestra, pero dice, muchas veces, 7 veces cae el justo y el Señor lo recoge.
Él no se ríe de nosotros. Él se llora cuando nosotros fallamos, cuando cedemos espacio. Pero Él no se aleja de nosotros, sino que Él viene al rescate, Él viene a nuestro auxilio, Él viene para ayudarnos si nosotros decidimos seguir en el camino de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si el espíritu está dispuesto y la carne es débil, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos, dice Mateo 26:41. Mateo 26:41 dice que lo que tenemos que hacer, dice, velad y orad, ayunad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué tengo que hacer? Velad, orad, ayunad, humillarme delante de Dios para ser aún más que vencedor en Cristo Jesús. Si Él venció la tentación, si Él venció en los días de ayuno y oración, venció la tentación más fuerte que vino contra Él de Satanás, usted también puede ser más que vencedor. Él nos dio de su ejemplo para que nosotros aprendamos de Él, que también usted y yo podemos ser más que vencedores en Él. En Él. Es tiempo ya de cerrar espacios. Es tiempo de no dejar nada para nosotros. Es tiempo de darlo todo al Señor. Y entonces nos convertiremos más que vencedores. Esas pequeñas zorras que han estado destruyendo nuestra relación con Dios tendrán que morirse, tendrán que irse, porque serán entregadas al Señor y seremos verdaderamente libres, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Y en esta hora declaro libertad para los pueblos, libertad para la sociedad, libertad para la familia, libertad para los individuos, en el nombre de Jesús. Por lo cual tenemos que velar, orar, ayunar, buscar de Dios, derramarnos delante de Dios, gemir delante de la presencia de Dios. ¿Qué dijo el profeta? ¿Qué dijo? ¿Qué dice la palabra del Señor? Clama a mí. ¿Qué es clamar? Es gemir, es doblegarse. Dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces, porque yo soy Dios, el Todopoderoso. Es gemir delante de su presencia, es doblegarse, es acostarse en el piso y decirle, Padre, como Ana, no me levantaré de este lugar, oh Dios. Mis enemigos se ríen porque soy estéril, pero no me levantaré hasta el sacerdote. Dijo, esta mujer está borracha. Dijo, no importa lo que dije de este hombre, yo creo en lo que Dios puede hacer. Y digo, no me levantaré hasta que tú me bendigas. Y el hijo que nacerá en mi vientre será consagrado a ti. Necesitamos a Ana, necesitamos hombres de Dios que se humillen, que nos humillemos delante de la presencia de Dios para ver la gloria de Dios como nunca. Aleluya. No es el tiempo de estar jugando. No es el tiempo de jugar. Es de llamar las cosas por su nombre. Llamar las cosas por su nombre. Porque el Espíritu está dispuesto a guiarnos, a conducirnos. Pero la carne se revela. Se revela y toma control cuando no oramos, cuando no buscamos, cuando no gemimos, cuando no clamamos. Entonces la carne se apodera y nos debilitamos. Nos debilitamos fácilmente, cedemos fácilmente. Usted se preguntará, ¿y por qué cedo tan fácil? Es lo mismo, ¿por qué cedo? Yo le pregunto, ¿cuánto está orando? ¿Cuánto está leyendo? ¿Cuánto está gimiendo delante de Dios? Usted puede ser más que vencedor en Cristo Jesús. Y en tercer lugar, y en segundo lugar, el enemigo anda como león rugiente.
Y Él llegará hasta donde nosotros le podamos permitir. Como les dijimos a las muchachas, el muchacho llega hasta donde la mujer le permite. Así es Satanás, hasta donde nosotros le permitimos, hasta ahí va a llegar. Se le dice, basta ya. Basta ya. Basta ya. Basta ya. Entonces, eso va a suceder. En tercer lugar, Dios nos ha dado un recurso maravilloso para cómo resistir al enemigo. Y es que debemos saber que nuestras armas son poderosas en Dios. Diga conmigo, nuestras armas son poderosas en Dios. Dios nos ha equipado. Y Él conoce las artimañas. Y Él conoce la astucia del enemigo. Él nos ha dejado armas poderosas en Él para que podamos contrarrestar el trabajo del enemigo. Él nos ha dado de sus armas. Vayamos a la segunda carta de los Corintios, capítulo 10, versos 4 y 5, que dice la palabra. Segunda de Corintios, capítulo 10, versos 4 y 5. Dice la palabra de la manera siguiente. Porque las armas de nuestra milicia ¿son qué? No son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? De fortalezas. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Porque nuestra guerra no es contra carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad. Entonces las armas de Dios no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Cuáles son estas armas? ¿Cuáles son estas armas? Dice que no son carnales, sino que espirituales, para la destrucción de fortaleza. Entonces, las armas de nosotros son, en primer lugar, la oración. La oración. La oración es la llave que abre las ventanas de los cielos. La oración, el quebrantamiento, el gemir delante de la presencia de Dios. La palabra. ¿Ah? Cuando Jesús fue tentado por el enemigo, ¿qué usó el Señor Jesucristo? La palabra. La palabra de Dios tiene que estar en nuestra mente y en nuestro corazón. La palabra tiene que estar. Y el ayuno es para doblegarnos y reconocer y pedirle a Dios que haga lo imposible para nosotros, que Él lo haga posible. Por eso son armas elementales, son armas espirituales para doblegar, para contrarrestar el trabajo del enemigo. ¿Cuánto estamos orando? El Señor nos despierta, pero está rica la noche, Señor. Está fresca la noche, levántate. Porque un día difícil. Recuerdo cuando Jesús oraba en el Getsemaní, le dijo a sus discípulos, quédense aquí, yo me voy a ir un poco más allá para orar allá. Qué tristeza y qué frustrante para el Señor. Y cuando regresó, le dijo, no pueden nivelar una hora. Yo creo que ahora tenemos que orar más que nunca. Ahora tenemos que buscar más de Dios como nunca. Vemos tantas cosas. Vemos el ser humano cómo se está convirtiendo en un ser dañino, perverso, que mata con saña, se ríe, se burla, que destroza la vida de las personas. Ese es el enemigo que toma el control de la mente de esas personas. Entonces, para contrarrestar ese trabajo, tenemos que orar.
Tenemos que leer, escudriñar la palabra y buscar el ayuno y la oración. El segundo aspecto, que es una arma poderosa, es usar el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos utilizan el nombre de Jesucristo? Es importante el nombre de Jesucristo, que sirva no solamente de referencia, sino usar el nombre de Jesucristo. Vea cómo Samuel utiliza el nombre de Dios. Nos habla acerca cómo David utiliza el nombre de Jehová ante el filisteo, ante la presencia de un gigante, ante una fortaleza humana, ¿no? Un hombre de mucho tamaño y de mucha fuerza humana. Pero ¿qué es lo que dice en Samuel? Primer libro de Samuel, capítulo 17, 45. ¿Qué dice David? A veces nos podemos sentir tan pequeños ante la adversidad, pero usted no ve la adversidad, sino que ve la grandeza de su Dios. ¿Qué es lo que tengo que ver yo? La grandeza de mi Dios y no la circunstancia. Amén. ¿Y qué sucedió? Primer libro de Samuel 17, 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza, jabalina. Pero vea qué dice, qué es lo que dice él. Eso es maravilloso. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado, y te cortaré la cabeza y serás alimento para los buitres de los aires. Usted y yo tenemos que usar el nombre de Jesús como autoridad. En autoridad tenemos que usar el nombre de Cristo Jesús. Tenemos que hacerlo. Este joven pequeño, pues los hermanos quisieron protegerlo y dijeron: ¿qué andas haciendo aquí, David? Vete para allá. Y se ofrece y dice: ¿y cuál es ese miedo que tienen a ese gigante? Él no lo estaba viendo en los ojos naturales, sino él estaba viendo la grandeza de Dios. Había agarrado osos, leones, a todos los había desboronado. Dijo: este es uno más. Porque él sabía quién era su Dios. Y él dice: bueno, yo no vengo, mírame. Me imagino que los filisteos todos se rieron. Miren a quién le mandaron. Este filisteo dijo: me lo voy a devorar. Pero no sabía quién estaba detrás de David. ¿Quién está detrás de usted? Jehová de los ejércitos. El Dios de Israel es el que está con usted. Y Él peleará por vosotros. Y vosotros estaréis tranquilos. No es nuestra propia batalla, es la batalla de Dios. Y los que se meten con los hijos de Dios tienen que tener cuidado. Aquellos que quieren perjudicar a los hijos de Dios, aténganse, porque Dios pelea por ellos. Y ni un daño les podrán causar, ni un daño le podrán hacer a los hijos de Dios. Entonces, la oración, la palabra, el ayuno, el nombre del Señor. El usar la palabra es importantísimo. El memorizar, el tener la palabra en el corazón, como dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz cuando tú la utilizas. Y es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra de Dios. Otro instrumento que tenemos que utilizar, aparte del nombre de Jesús, es la sangre de Cristo. Cuando usted va a liberar una batalla que alguien ha estado atado, o alguien está poseído, o alguien le han hecho algún maleficio, ¿qué es lo que tiene que usted hacer? Es usar la sangre de Cristo, cubrirse con la sangre de Cristo y limpiar a aquella persona y a aquel lugar en la sangre de Cristo. Amén.
Apocalipsis 12:11. ¿Qué dice la palabra? Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido ¿por medio de qué? De la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Usted tiene que cubrirse por la sangre de Cristo. ¿Entiende? Usted tiene que usar la sangre de Cristo que limpia, que quiebra todas las cadenas, todas las ataduras. La sangre y el nombre de Cristo Jesús son las armas que Dios ha dejado para sus hijos. Para sus hijos. Otra de las cosas que Dios ha dejado son los ángeles del Señor acompañan a sus hijos. Los ángeles del Señor acompañan a sus hijos. Yo le contaba a una hermana que la encontré en esta semana. Iba hasta un lugar como a 25 minutos. Y precisamente me voy cruzando yo por ese lado y me decía adiós. Yo le decía, véngase. Y ella me decía adiós. Me decía, vivo muy largo. Es como aquella persona que deben de entender que ¿cuáles son los ángeles del Señor? Son personas muchas veces. ¿Se acuerda cuando les dije que fue cuando fui a Tailandia? Que llegué a Japón, llegué perdido, no sabía dónde iba. Solo me bajé porque todo el mundo se bajó y no sabía para dónde agarrar. Y me encontré con un anciano y me dijo, le di algunas palabras en inglés y él me dijo que él hablaba español porque me han dado embarcado. Le digo, mire que voy para este lugar y no sé por dónde está. Y él me dijo, sígueme, yo te mostraré por dónde debes ir. Y me fue a dejar donde debía estar, donde se me iba a llamar. Entonces son ángeles que Dios utiliza. O como aquel que se estaba ahogando en la mar. A veces nosotros somos así, descabellados. Dice, Señor, ayúdame. Y pasó un guardacostas. No dijo, yo estoy orando al Señor y Dios va a venir. Y después el guardacostas mandaron el helicóptero y no se quiso subir. Y se ahogó el hermano. Yo le dije, cuando llegue al cielo le voy a reclamar a Dios. Y cuando llegó le reclamó y Dios, ¿qué pasó? No, yo te digo a ti, ¿qué pasó? Te mandé el guardacosta para que tú se subieras a la lancha. Después te mandé un helicóptero, yo no sé qué más quería. Así le estaba pasando a una hermana joven de acá de la iglesia. Yo miré que estaba asustada porque estaba en un lugar. Yo le digo, y el carro de atrás pitándome, vengas, hasta que se montó. Yo le digo, yo soy el ángel que Dios le ha mandado para que la lleve a su casa. Así opera Dios. Él manda a sus ángeles alrededor de nosotros. A veces suceden cosas en momentos que usted se mueve y usted no sabe por qué se movió. Es el Señor que está enviando a sus ángeles que observe cosas y usted se mueve de ese lugar. Entonces son los ángeles del Señor que acampan a su alrededor y le advierten y lo hacen moverse. Los ángeles del Señor. Dice el Salmo 34:7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Y vea lo que dice el Salmo 91, verso 4. Salmo 91, verso 4 dice: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adarga es su verdad. Si habitamos en Él, si estamos en Él, si nos sometemos a Él, seremos más que vencedores en el Señor. Para concluir en esta mañana con ustedes y con los amigos oyentes y televidentes, tenemos que someternos al Señor. Si nos sometemos al Señor, el enemigo tendrá que huir de nosotros. Así de sencillo. Así de sencillo. Cuando nosotros hacemos eso, eso va a suceder. Seremos más que vencedores.
pero solamente en Él vamos a tener esa capacidad. Vean lo que dice Santiago capítulo 1, verso 12. Vamos a concluir con Santiago capítulo 1, verso 12. ¿Qué dice la palabra del Señor en esta hora a cada uno de nosotros? Santiago capítulo 1, verso 12. Yo quiero que la podamos leer todo. Santiago 1, 12. ¿Lo encontró? Ahí está en la pantalla también. 1, 2. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha preparado a los que aman. ¿Qué recibirá? La corona de la vida que Dios tiene para todos nosotros. Si nos sometemos a Él, si nos inclinamos delante de Él, si nos humillamos delante de Él, usted y yo también seremos más que vencedores en Él. Padre, gracias te damos en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Gracias por los oyentes, por los televidentes. Dios, bendecimos sus vidas y declaramos el bien en el nombre de Cristo Jesús. Disfrute de la misericordia y de la gracia de Dios que está aquí hoy en día presente para su vida. Si usted quiere hacerlo ahí donde está, en su sala, en su cama, desesperado, angustiado, esté en este lugar, haga conmigo esta oración y diga lo siguiente: Señor Jesús, después de escuchar tu palabra, reconozco que soy un pecador, que necesito de ti para ser más que vencedor. Cedo a las tentaciones, cedo fácilmente a la carne, cedo fácilmente a las debilidades, pero hoy yo me entrego a ti para ser un más que vencedor. Hoy me someto a ti, hoy me humillo a ti en el nombre de Jesús, porque quiero ser más que vencedor en ti. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pido, te lo suplico y te doy las gracias. Te damos gracias. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presentó su programa Palabras de Vida Eterna. Visítenos, Quinta Avenida entre 12 y 13 calles, Comayagüela, Honduras. Búsquenos www.cuadrangular.org. Escríbanos a contacto@cuadrangular.org o llámenos al 2220-1840 o 2220-1842 para mayor información. Y recuerden, somos una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar. ¡O levanta tu aplauso, Señor! ¡Dale fuerte! Tu pueblo dice, tu pueblo dice, tu pueblo dice. Padre Dios,
nosotros podemos hacerle algo a alguien que sea para bien, aunque ellos nos deseen mal, Dios lo va a restituir en bendición. Pueblo dice gracias, porque Tiempos mejores vendrán sobre su vida. Esa mala racha se termina en el nombre de Cristo Jesús, porque Dios se va a encargar de restituirlo. El Centro Evangélico Cuadrangular, una iglesia de brazos abiertos para amar y restaurar, presenta su programa Palabras de Vida Eterna. pueblo dice, tu pueblo dice, tu pueblo dice. Amén. Más que suficiente para mí. Vamos, vamos, vamos. Aleluya. Oh, sí. Aleluya. Jesucristo, el camino que conduce a libertad, que siempre da seguridad, no verdad. Gloria a Dios. Al que vive por los siglos. Él nos ha dado la victoria. Por eso cantaremos a Él por siempre. Amén. Vamos. Cantaré al Señor por siempre. Vamos, 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 vamos. Eso es. Vamos, vamos. Aleluya. Oh.